Un rostro en la multitud, película del célebre director estadounidense de origen griego, Elia Kazan, famoso por ser el autor de varias obras cumbre del cine, como Un tranvía llamado Deseo, adaptación de la obra de teatro de Tennessee Williams. También conocido por su participación como delator en la caza de brujas del macartismo, en la primera mitad de los años 50. Después de este periodo que afectó profundamente a la industria de Hollywood, Kazan estrenaría en 1957 Un rostro en la multitud, obra basada en un relato corto de Bud Salfer, titulado Your Arkansas Traveler, de su libro antológico de relatos Some Faces in the Crowd, del cual obtiene el nombre de A Face in the Crowd en su versión original. Salfer sería el encargado de adaptar su propio relato elaborando el guión, sin embargo la obra quedó desaparecida, a pesar del triunfo en los Oscars 3 años antes de la colaboración de Kazan y Salfer en La ley del silencio. Un rostro en la multitud cuenta la historia de un vagabundo llamado Larry Rhodes, descubierto por Marcia Jeffries, colaboradora de una estación radiofónica local. Larry acaba convirtiéndose en una estrella mediática bajo el seudónimo de Lonesome Rhodes. Su ascenso hacia la fama desde una radio local hasta su propio programa de prime time, contándonos simultáneamente la evolución de la difícil relación de los dos personajes principales, interpretados por Andy Griffith y Patricia Neal. Por otro lado, nos encontramos con Ben Miller, interpretado por Walter Matthau, escritor del programa de Lonesome y apoyo de Marcia durante los momentos de crisis. La obra se suele encasillar en el drama, aunque también presenta una perspectiva satírica con relación a la corrupción de los medios y a la comicidad del personaje de Lonesome, aunque también se puede describir como una comedia dramática. Sin embargo, finalmente se impone el drama, por los elementos más trágicos que caracterizan a la segunda mitad del metraje y a la seriedad temática que acaba adoptando. Debido al progresivo oscurecimiento del personaje de Lonesome en la versión original de la historia, no obstante, el relato cuenta con una ironía más evidente desde el principio, resultando en una sátira más mordaz que la película. En pósters promocionales se hace referencia a la película como Un rostro entre la multitud, de Bud Salfer, reivindicando su cualidad de adaptación. Esta práctica era frecuente en una época en la que las adaptaciones de grandes novelas y obras de teatro eran abundantes. Era habitual que los estudios compraran los derechos después de la publicación del original, como fue el caso de este relato, estrenándose la película 5 años más tarde. Sin embargo, algunas versiones, especialmente en copias físicas más modernas, se le da más importancia a la figura del director, Elia Kazan, ya que en la actualidad sigue siendo muy conocido, mientras que el nombre de Bud Salfer no es tan conocido, especialmente fuera de Estados Unidos. Pero como ocurre después de una adaptación cinematográfica exitosa, algunas ediciones posteriores al estreno de la película se publicaron con alusiones a la adaptación, invirtiendo el otro modo publicitario. También cabe destacar la mayor importancia que se le da al relato, Your Arkansas Traveler, uno de los muchos relatos que contiene el libro. Antes de Un rostro en la multitud, Andy Griffith, actor que interpreta al carismático Lonesome Rhodes, nunca había actuado en una película, ya que hasta el momento solo había hecho televisión, a la vez que trabajaba como monologuista. Era la persona adecuada para interpretar el papel, gracias a su historial como comediante, antes que por ser una gran estrella del cine. Posiblemente esa fuera una de las razones por las que la película no fuese tan exitosa comercialmente, como obras anteriores de Elia Kazan, que habían contado con nombres como Marlon Brando. Es significante la elección de Andy Griffith porque a la hora de crear el personaje de Lonesome Rhodes, Salfer se había basado en el famoso humorista Will Rogers. Patricia Neal, actriz que interpretó a Marcia, sí había trabajado antes en varias películas, algunas de cierto éxito como El manantial de King Vidor o Ultimátum a la Tierra de Robert Wise. Las decisiones de adaptación de la película son especialmente interesantes, ya que Salfer, para elaborar el guión, tuvo que adaptar su propia obra. Lo que llama especialmente la atención es su cambio de perspectiva, haciendo una especie de reescritura. En vez de seguir el método de justaposición y hacer una película antológica, o una fusión e intentar combinar las distintas historias que aparecen en el libro, se decidió por adaptar únicamente el primer relato, Your Arkansas Traveler. Como el relato original tiene una extensión de tan solo 42 páginas, algunos elementos se expandieron e incluso situaciones nuevas se tuvieron que escribir para llegar a una duración de un largometraje.
Esto es un aumento considerable de la historia, fruto de la gran cantidad de cambios que realizó Salford. Un rostro a la multitud es por ello una adaptación difícil de clasificar, porque puede ser tanto una reescritura como un comentario, ya que se le acaba dando un sentido nuevo al material. El relato original era más transgresor en cuanto a sus críticas, mientras que la película todo es más comedido. Se pierden los comentarios sobre la sociedad estadounidense para dar lugar a un análisis del poder de la corrupción de los medios y su capacidad para incidir en las masas. Se podría tratar de una apropiación si no fuera el mismo autor en ambas versiones. Además, es una ampliación porque en algunas de las subtramas que aparecen en el relato se ven más a fondo en la película. Por último, algunas de las partes del relato se transponen directamente sin cambiarse. Algunas de las decisiones que se tomaron para realizar la adaptación fueron algunas modificaciones del personaje de Lonson, aunque algunos de los elementos se mantuvieron. En ambas versiones se representa como un hombre sureño, con actitud campechana, que tiene la habilidad de contar historias que cautivan a todo el mundo. Cuenta anécdotas sobre su pueblo, Ridley, y sobre los acontecimientos de sus numerosos familiares. A medida que avanza la historia, descubrimos que Lonson es una persona diferente. Sale a la luz su actitud mujeriega, su afición por la bebida o la tendencia a hacer amenazas de suicidio cuando quiere que le hagan caso. Se incluye también una referencia al racismo de Lonson. La única diferencia es que en el relato se muestra sobre personas chinas. En la película se manifiesta durante un brote de cólera contra sus sirvientes negros. Otros detalles son la mención de que Lonson no sabe leer o el hecho de que uno de los personajes beba gaseosa. Elementos que pueden parecer triviales pero le aportan riqueza a la adaptación, sirviendo de referencia para las personas que han leído el texto original. Aunque gran parte de los diálogos de la película son originales para la adaptación, también se cogieron frases directamente del relato. Salford sabe cuáles de las frases del texto son más importantes y las traspasa a la película. También hay escenas que no cambiaron en la película, como el accidente con el político local, cuando Lonson consigue enfrentar contra él a sus oyentes, la visita de la exmujer de Lonson a Marcia y por último el matrimonio de Lonson con la animadora. Hay algunas modificaciones menores, como por ejemplo el nombre de algunos de los personajes. En el relato, Marcia se apellida Culligan y en la película pasa a ser Marcia Jeffries. This is Miss Martha Jeffries. How do you do? El nombre de la animadora se cambia de Mary May a Betty Lou, aunque se mantiene el apellido de Fleckung. Y el personaje del empresario, falso amigo de Lonson, que pasa a ser de Tommy De Palma a Joey De Palma. That's Joey De Palma, Lupper's office boy. En las creaciones específicas de la adaptación cinematográfica tenemos al personaje del escritor, interpretado por Walter Matthau, que no aparece en el relato ya que en el medio literario se pueden detallar los pensamientos de los personajes y su manera de procesar lo que sucede. Como esto no se puede hacer en el cine, se inventa un escritor que se hace amigo de Marcia. Este no es el único elemento que fue creado para la película. Un ejemplo es cuando Marcia encuentra a Lonson en un calabozo de una cárcel rural. En el relato no se menciona que ella fuese la que hizo el descubrimiento. De igual manera, la asignación de su nombre artístico, Lonson, por parte de Marcia, es algo específico de la película. Podemos apreciar que la personalidad de Lonson en la película es mucho más genuina, ya que no necesita guionistas para sus programas. En cuanto a Marcia, se le da una personalidad mucho más débil, actúa de una manera más apacible con Lonson e incluso pasa a ser la víctima de sus juegos emocionales. Por otra parte, temas que aparecían en la novela en menor medida se expandieron para rellenar el contenido de la película. Nos encontramos con mucha más información del pueblo de Lonson y se revela un pasado mucho más oscuro que en el relato, cuando explica que tuvo una mala infancia por culpa de sus padres. El mejor ejemplo de expansión del material es el concurso de animadoras, que tiene que juzgar Lonson. En la película se crea una secuencia entera en torno al evento, por su espectacularidad y posiciones visuales que ofrecía. Adicionalmente, la animadora Betty Lou tiene un papel mayor en la película. Pero también se omitieron partes del relato original. Muchas de esas omisiones están relacionadas con la evolución del personaje de Lonson y sus características más exageradas en el relato. La versión original, Lonson es un personaje hiperbólico que incluso puede llegar a rozar lo grotesco.
sirviendo como caricatura para comentar la sociedad estadounidense de la época y mostrar una visión nostálgica de la simpleza de los tiempos del viejo oeste. Puede que el miedo de ser tachados por comunistas influyera en la exclusión de temas que pusieran en duda cualquier aspecto del país. En la película, la crítica se centró más en el poder de los medios de comunicación, de manera comparable a Network, de Sidney Lumet. Algunas de las características de Lonson se pierden en la película, como su actitud pueril, sus equivocaciones al hablar, la maldad que puede llegar a demostrar y el grado extremo de alcoholismo e inseguridad. Otra característica es su desprecio que siente por el público, que en la película se empieza a percibir casi al final, mientras que en el relato está presente casi desde el principio. Su involucración en asuntos sociales relacionados con su público no se llegó a eliminar por completo, aunque se vio bastante reducido. Para el discurso cinematográfico, Elia Kazan tomó algunas decisiones. Cambió la focalización yendo más allá de la perspectiva de Marcia. Más allá de esto, en la mayoría de películas, la cámara proporciona una visión omnisciente, saltando espacialmente dependiendo de lo más importante. No toma la ocularización ni auricularización de ninguno de los personajes. En cuanto al tiempo, sí tuvieron que hacer cambios para ajustarse a las reglas del cine. En un momento de la película, se suceden una serie de escenas en un montaje rápido, mostrando el ascenso de Lonson en su carrera. Se produce una condensación del tiempo literario. En el cine se debe concretar más el marco temporal, pero en la literatura las referencias temporales tienen más libertad, como la exposición de los pensamientos de los personajes. Esto es algo que no se puede hacer en el cine. Es cierto que Elia Kazan fue uno de los directores más controvertidos de Hollywood, por haber delatado a varios de sus compañeros durante la caza de brujas. Pero esto no quita que fuera también uno de los autores más interesantes de su época, algo que demostró con una de sus películas menos conocidas, Un rostro en la multitud. Well, goodbye, Mr. Love, and thanks for the ride. I like to have your money, but I'd rather have my pride. On these corny old commercials, we just cannot agree. So you